maestra María Esther Aguirre Lora realizó estudios de licenciatura y maestría en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en numerosas reuniones académicas relacionadas con las tareas de investigación, como el Seminario Internacional sobre las Reformas Educativas y el Panel de los Profesores, organizado por la Universidad Complutense y el Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid, España. Colaboró en la organización y realización del quinto Encuentro Nacional de Historia de la Educación y la Cultura, que se llevó a cabo en noviembre de 1994. Participó como coordinadora académica de la publicación internacional del libro Jan Amos Comenius, obra Andanzas, Atmósferas, el cual fue publicado por el Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, realizó el proyecto y el estudio introductorio del libro El Mundo en Imágenes, también de Jan Amos Comenius, el cual fue publicado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el grupo editorial Miguel Ángel Porrúa. Por otra parte, hizo la traducción y la presentación de la edición mexicana del libro Nostalgia del Maestro Artesano de Antonio Santoni Ruggiu. Actualmente se desempeña como investigadora titular en el Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y es coordinadora de varios proyectos de investigación, entre los cuales destacan el estado del arte en la historia de la educación y la universidad frente a la crisis. Tomando como ejes la docencia y la investigación, la maestra Teresa de Jesús Pérez Gutiérrez ha desarrollado su carrera profesional dentro de la educación y de la sociología. La maestra Pérez Gutiérrez comenzó sus estudios de especialización en el área educativa en la Escuela Normal. Posteriormente estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. De manera simultánea, cursó la licenciatura en Pedagogía en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde, obtuvo la maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1989 a 1992 fue becaria del Centro de Estudios sobre la Universidad en el Programa de Apoyo a Investigaciones de Formación e Innovación Docente. En 1993 le fue otorgada una beca de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico para realizar la tesis de la licenciatura en Pedagogía, así como estudios de maestría y tesis. Como parte de su desarrollo académico, la maestra Teresa de Jesús Pérez Gutiérrez ha participado como conductora en seminarios, diplomados y en los cursos de posgrado en educación que promueven la ENEP Aragón y el Instituto Politécnico Nacional. Destaca su colaboración en el proyecto interdisciplinario denominado La Universidad frente a la crisis entre el saber y la demanda social. También colaboró con la maestra María Esther Aguirre en el proyecto titulado El estado del arte en la historia de la educación. En su obra aparece como preocupación central el estudio de los orígenes intelectuales y sociales del pensamiento educativo e histórico de la educación en nuestro país a la luz de la Revolución Mexicana. Para la realización de sus investigaciones, la maestra se sustenta en la teoría del campo científico de Bourdieu. Buenas tardes, estamos hoy en la primera sesión del curso de Teoría Pedagógica 2, cuyo tema central es el tema del currículum. En esta primera sesión vamos a establecer los objetivos, la forma de trabajo y la forma de evaluación. Estos elementos son muy importantes para que la conclusión de este curso, que tiene 8 sesiones, ustedes puedan realizar su trabajo y sus productos de aprendizaje de la mejor manera. El objetivo del curso, veremos, por favor, pizarra 1. El objetivo del curso es comprender los problemas y las temáticas y enfoques en torno a la teoría del currículum. Para ello,
se organizó el curso en 3 dimensiones temáticas o unidades. Pizarra 2, por favor. La primera de ellas es tradiciones y debates en la constitución de la teoría curricular. Segunda dimensión, temas y problemas en la investigación curricular. Y tercer tema, diseño curricular. Para cubrir cada una de estas unidades hemos asignado diferentes tiempos en número de sesiones y formas de trabajo. La primera unidad temática se desarrollará en 2 sesiones. En la primera de ellas tenemos a la maestra María Esther Aguirre Lora invitada. Se va a desarrollar a partir de una entrevista. Espero sus preguntas para que este proceso de aprendizaje sea más interactivo. La segunda sesión va a estar a cargo de la exposición, totalmente a mi cargo. Estas son las 2 primeras sesiones dedicadas a esta primera unidad temática. La segunda unidad temática, que es temas y problemas de la investigación curricular, va a desarrollarse en 3 sesiones. Cada una de las sesiones tendrá una entrevista, un investigador invitado, por lo que es indispensable su participación. La tercera, que es un tema fundamental, que es diseño curricular, va a tomar 3 sesiones también, las últimas 3 sesiones de este curso. Por lo tanto, bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Antes me gustaría abordar las formas de evaluación. Hay 3 modalidades de evaluación. La primera es la elaboración de un cuadro sinóptico para la primera y segunda unidad, así como se detalla en su programa. Y el tercero es un ensayo final, cuyo objetivo es que ustedes recuperen alguna de las temáticas abordadas durante estas 8 sesiones para que sea desarrollada. La información de cómo la fecha en que será enviada cada trabajo se transmitirá a partir de la segunda sesión de este curso y se les enviará a través de fax los requisitos de cada uno de los trabajos por unidad. Podemos iniciar con la maestra. Ya hemos escuchado un breve espacio donde nos informa cuál ha sido su trayectoria en la investigación en el campo educativo. Por ello es muy importante, pizarra 3, que en este primer tema que se abordará en la sesión génesis de la noción de currículum, acudir a la maestra, en tanto que los últimos años se ha dedicado a la investigación de los clásicos en educación, su función y sus repercusiones en la constitución de una teoría educativa y pedagógica en Occidente. En este sentido, su trayectoria y sus estudios más fuertes han sido para ti, María Esther, en Juan Amos Comenio, que de algún modo es uno de los autores o pedagogos que se acercan de manera sistemática por primera vez al estudio del currículum. En este sentido, ¿podrías señalarnos cuáles son los procesos de escolarización que dan origen a la noción de currículum? Bien, antes que nada, quiero saludar a los compañeros de la maestría en pedagogía en el sistema a distancia y pues agradecer que nos estén viendo y siguiendo. En relación a las preocupaciones que comentabas, Tere, yo creo que hay una larga historia que en algún momento hemos comentado. Yo creo que uno trae la marca de pedagogo, la marca de normalista por todos lados, y yo creo que también uno se preocupa por fundamentar, yo creo, por rastrear, por alguna serie de búsquedas en relación a entender mejor el campo que estamos trabajando, cómo fundamentarlo, en fin. Entonces, en el recorrido, pues uno le ha buscado fundamentar por el lado de la economía, de la psicología, de varios lados, y de los trabajos recientes, lo que tú señalabas, bueno, pues ha estado Juan Amos Comenio, que en realidad Juan Amos Comenio es una especie de pretexto para acercarse a la configuración de nuestro campo de estudios, ¿no? De dónde surge, cómo surge.
yo a la distancia lo veo como un tratar de unir teoría e historia, la reflexión teórica con lo que sucede en la historia y darnos cuenta pues de dónde surgen una serie de teorizaciones, de reflexiones en torno a la formación del hombre y una serie de experiencias prácticas, concretas. Tú me decías, con toda esta introducción ya me perdí, Tere, la pregunta inicial era ¿en qué sentido? Sí, ¿cuáles son los procesos de escolarización que dan origen a la noción de currículum? A la noción de currículum. Yo creo que es interesante ver en la noción de currículum un pasado lejano, ¿no? O sea, podríamos hablar del siglo XII, XIII, inclusive el lejano siglo XI, y hay una serie de nociones que se van gestando y que están presentes en esta noción que actualmente manejamos de currículum. A mí me parece muy importante tratar de trabajar esto, tratar de comentar algunos aspectos, porque uno piensa que el currículum pues es muy reciente, el currículum procede del siglo XX y digamos de los 70s, cuando empieza esta gran modernización de la educación mexicana y el periodo de Echeverría, y se lanza una serie de propuestas de reformas curriculares. Ahí uno empieza a conocer el término currículum y yo creo que cometemos pues la distorsión de pensar que todo empieza ahí. En relación con el término currículum, y ahí estamos viendo en pantalla un grupo de escolares, yo creo que una de las nociones iniciales y que empieza, digamos, por el siglo XI, XII, a configurarse es la noción de grupo escolar. Uno pensaría que toda la vida pues han existido los grupos escolares, porque tanto batalla uno con los alumnos, las evaluaciones, las presiones de preparación, que siempre la escuela ha estado organizada de esta manera, y no. Si nosotros nos vamos al siglo XI, Universidad de París, después al siglo XII, Universidad de Bolonia, veríamos que inicialmente no, en un grupo había de lo que decimos acá de Chile, de dulce y de manteca, adultos, jóvenes, niños, un hombre de 50 años conviviendo con un muchachito de 8 o 10 años, conviviendo entre comillas, porque cada quien estaba en su asunto y no se comunicaban, y entraban a la hora que querían, salían a la hora que querían. No había una fecha en la cual entraran ellos a clases, a formar parte del grupo. En el siglo, digamos, en la Universidad de París es donde empieza a formarse, hacia el siglo XI, esta idea de grupo escolar, de clase escolar. Porque al lado de la Universidad de París, donde había esta asociación de profesores y estudiantes, esta idea de la universitas, ¿no?, organizados en torno al saber, empiezan a formar colegios con la intención que el colegio no es lo que actualmente conocemos, sino que era una especie de hospicios donde se daba atención y se formaba de alguna manera a los niños pobres, a los niños que carecían de recursos. Pero después los externos, los estudiantes externos solicitan ingresar a este colegio y empieza a desorganizarse. Empiezan a hacer un sistema de control muy rígido, de disciplina para los que estaban adentro, y un sistema muy laxo, muy abierto para los que venían de fuera, que además era gente pues con mayores recursos. Total, hay una serie de críticas muy fuertes a los colegios de la Universidad de París, y empieza una serie de controles. No es casual, o sea, estamos encontrándonos ya en una zona de lindero con la formación de los estados nacionales, y empieza otra forma de organización que no depende ya necesariamente de la iglesia, ¿no?, sino que depende de la sociedad civil, depende del estado incipiente. Entonces se empiezan a organizar en clases y entra esta idea de edad, de generación, de lo que llaman cohorte, cohorte, ¿no? Como para hablar de esta organización de alumnos que van teniendo un cierto tipo de intereses y que los pueden controlar los que están más grandes que ellos, los de los grados superiores. Pero se vaya formando esta idea del grupo escolar, de clase escolar, para organizar cierto tipo de escolaridad, digamos, de cierto tipo de institución escolar. Y esto, decíamos, va implicando una cuidadosa supervisión del alumno, o sea, de cerca ver lo que hace, si viene a clases, si no viene a clases,
se va aprovechando, o sea, la idea de clase escolar ya va siendo sinónimo de grupo. Estamos hablando, cuando ya se establece bien esta noción, que ya la encuentra uno en documentos, en fin, estamos hablando de 1509. Yo les tenía una definición que viene ya registrada en documentos de colegios franceses en 1509. Fíjense, siglo XVI, falta mucho para el XXI o XX. Dice, divisiones graduadas por estadios o niveles de creciente complejidad según la edad y los conocimientos adquiridos por el estudiante. Entonces ahí apuntamos una noción, un primer principio de organización. Pero las cosas van avanzando, en realidad es el debate de la época porque está habiendo ya cambios muy fuertes, ya la manera de formar a los jóvenes, a los adultos, en fin, a la sociedad, a los que tenían acceso, ya está haciendo crisis, entonces se van implementando otras, es un debate constante, como si ahora habláramos de modernización, ¿no? Del cambio curricular, en fin. Entonces después hay otra noción que se integra, que va siendo la de método. Esta noción de método yo creo que es muy interesante porque viene también por París y por Alemania, va recorriendo lugares. O sea, es otra de las nociones que usamos mucho en el lenguaje y que también está presente en la noción de currículum, el famoso método didáctico, que tanto lío se hace uno, que si es método científico o es método didáctico, en fin. Son una serie de cuestiones que hemos comentado mucho, Tere, bueno, que se hace uno muchísimos líos y es por desconocimiento de una serie de cosas. Entonces, estos métodos, el método como idea de investigación, de procedimientos para analizar y para investigar, pues resulta que en París los que se dedicaban a la dialéctica, allá por el siglo XI, XII, en el arco de tiempo que llega al siglo XV y XVI, o sea, es una discusión que se prolonga y que se define en el siglo XVI, resulta que los que se dedicaban a la dialéctica, que era la parte de la filosofía que se refería al análisis del lenguaje, pues, y los que se dedicaban también a la retórica, los artes del lenguaje, pues resulta que los tratados eran muy complicados, muy llenos de datos, de fórmulas, todo, y los maestros de dialéctica y de retórica son los que deciden hacer una reforma. Y en esa reforma, pues van simplificando toda esta forma de analizar el lenguaje, de manejar la retórica, van simplificándola para que sea accesible al alumno, y ahí es cuando se empieza a hablar de método didáctico. Estamos hablando ya, cuando se maneja esta definición en documentos, estamos hablando de 1539, aproximadamente, 30 años después de la noción de clase. Y hay incluso un texto que lo maneja de la siguiente manera. Dice, para instituir diversas artes, o sea, estamos todavía con la noción de artes que viene de la Edad Media, de artes liberales y artes mecánicas, hay que utilizar un camino determinado, corto y directo, una especie de atajo. Y los griegos no tendrían empacho en que esta idea de método se aplique a la enseñanza. Entonces ahí empiezan con la idea de método didáctico. Fíjense qué lejos estamos, ¿no? Estamos en el siglo XVI. Y yo hice unos cuadritos que no pueden salir en la cámara, pero luego con Tere, para el siguiente paquete, si les interesa a los compañeros de la maestría, con mucho gusto se los hacemos llegar. Que cuando piensa uno que va a estar frente a la cámara, pues tiene uno que hacer sus cuadritos, nada más que ya fueron fuera de tiempo, pero no importa, yo se los hago llegar si les interesa. Bueno, en esta idea de método didáctico sigue persistiendo la idea de orden, de disciplina, o sea, disciplina en cuanto que hay una autoridad que nos está organizando la vida para aprender algo, la vida, porque la vida escolar es muy larga, y hay una idea de simplificar y comunicar. Y bueno, estas dos nociones que están presentes en la idea de institución escolar que inicia la modernidad, se van a perfeccionar, se van a retomar en la idea de currículum. No sé si me estoy saliendo o me sigo de frente. Está bien, sigo de frente. Sí. Bueno, también los compañeros, si se cansan, con preguntas y con fax ya se corta uno, no se preocupen, con una llamada. Bueno, estas dos nociones eran como piezas de un rompecabezas. ¿Qué se iba a hacer con una escuela? O sea,
escuelas, o sea, la escuela en aquel entonces equivalía a grupo, no era lo que ahora. ¿Qué iba a hacer uno con tantas escuelas, con tantos grupos para organizarlos en una totalidad? Era como armar un rompecabezas. Y aquí es donde entra a jugar la noción de currículum. Estamos hablando de 1633, o sea, cuando ya hay un documento escrito que nos muestra el uso del currículum. Y es en una universidad escocesa, la de Glasgow. Esto lo cita un diccionario de Oxford, ¿no? Ahí lo citan. Entonces se empieza a utilizar ya la noción de currículum para hacer referencia a la trayectoria de estudios que ha de seguir un alumno. Incluso hay una frase que es interesante el manejo. Por ejemplo, decían, en habiendo concluido el currículum de X, ¿no? Hay también un cuadro que es el primer documento que también se los vamos a enviar en un próximo legajo de material. Hay un primer documento donde se maneja ya explícitamente el currículum de filosofía. O sea, hagan de cuenta un cuadro sinóptico, ¿sí? Y aquí viene currículum de filosofía, de disciplinas filosóficas, y viene luego ya los contenidos que comprende. Es la primera vez que se usa el término currículum. Entonces, esta idea de currículum pues se está refiriendo a la trayectoria de estudios que ha de seguir un alumno. Ya por primera vez se está empleando. No sé si... Sí, en este sentido, María Esther, yo quisiera hacer un señalamiento importante. Este viaje por la historia siempre es reconfortante, más para los que en este curso se van introduciendo al estudio del currículum. Tú ya has marcado momentos básicos o elementos que van marcando la presencia del currículum. En este sentido, ¿tú podrías darnos una primera definición de lo que es el currículum a partir de estos elementos que tú vas señalando, de esta trayectoria histórica, de esta práctica? Claro, yo me volvería a remitir al origen del término, y ahora sí que a los latines tan marginales, ¿no? Tan marginales pero tan importantes. Yo creo que en la noción de currículum nos está remitiendo a la idea de un plan, de una trayectoria que ha de seguir el alumno, pero es un plan, digamos, rígido, ¿no? Rígido no en la idea que hoy tenemos de rígido, sino en la idea del siglo XVII. Si en el siglo XVII estamos pensando que el alumno, por decir alumno, el escolar entraba y salía cuando quería, convivían, estaban juntos, reunidos en un grupo, personas de diferente edad, no había una frecuencia, no había una asistencia, no había un control del avance o del aprovechamiento. En este sentido, el currículum implica un plan rígido, o sea, no es un plan, no es esta laxitud, sino que es marcar ciertas pautas de contenidos, de los saberes del momento y de cierta metodología. Hay una idea de graduación, porque aquí tendríamos que juntar la idea que manejamos hace un momento de grupo o clase escolar y la idea de método. La preocupación fundamental es la de ordenar, ¿no? Establecer un orden. Y esto, decíamos, tiene que ver con una sociedad en transición que está desordenada, ¿no? Entra en crisis, se desordena, pues hay que ordenar. Y hay que ordenar la iglesia, porque en ese momento predomina la iglesia, hay que ordenar las instituciones seculares que empiezan a apuntarse, y en este caso a través de un plan se ordena, y además también se controla la vida del alumno, ¿no? Se le controla en cuanto a que asista, y en cuanto a que avance, y en cuanto a que se le certifique en estudios. Ya empieza esta idea tan común, tan frecuente en nuestra época, de la certificación de los saberes. Aquí hay datos pues muy bonitos, yo creo que son muy, muy sugerentes, que el primero que trabaja esta noción de currículum, digamos, es la Universidad de Glasgow, Escocia. Escocia estaría dentro de los sectores de la reforma, de los disidentes, no son católicos, es la iglesia evangélica reformada. Entonces ellos hacen una gran reforma, pero no es cualquier tipo de disidentes, sino que son los calvinistas que de alguna manera van a tener alguna relación
con la comunidad a la que pertenecía Comenio, ¿no? Entonces ellos van a hacer una reforma, o sea, los calvinistas, y ellos van a empezar a manejar el término currículum aplicado a la vida del estudiante. Y lo que hace Calvino es rescatar una idea de Cicerón, y estamos hablando del inicio del primer milenio. Cicerón hablaba del curso de la vida. Yo creo que sería muy bonito rescatar esto, que el currículum inicialmente era una reflexión filosófica, era una noción filosófica entre los antiguos latinos, era el currículum vitae. Cuando uno piensa en currículum vitae, nada más de pensarlo, siente un abrumado del papeleo, las constancias, todo lo que hay que presentar, el montonal de fotocopias. Pero en aquel entonces no tenía nada que ver, por fortuna, con esto, sino era más bien la idea filosófica de cómo corre la vida, cómo transcurre la vida, el fluir de la vida. Es como esta sabiduría latina aplicada a la vida de la persona. Entonces, Calvino rescata el término de Cicerón, el currículum vitae, y lo va a aplicar a la vida del estudiante, a la necesidad de que se controle la totalidad de la vida del estudiante, la totalidad del tiempo que el estudiante pasa en la escuela. Y recordemos que en aquel entonces había muchos sistemas de internados. Tiene que estar controlada, y tiene que estar controlada en asistencia y en avances, aprovechamiento, e indirectamente también se va a controlar pues la vida del maestro, ¿no? Del maestro que está a cargo de esto. Yo creo que esta apertura de escuelas que se da en el siglo XVII y se da precisamente con los sectores reformadores, esta escuela abierta para todos, accesible a todos, que ya después veremos los motivos, esta escuela va a implicar que entre en juego ya la escuela como una institución naciente, del naciente también Estado-Nación, y va a implicar también que haya un control, porque pues cantidad de alumnos, de personas vienen a la escuela. Entonces va a haber una idea fundamentalmente de control y de graduación, ¿no? Control en tiempo, control del espacio, o sea, hay un espacio determinado hay escolar, control de contenidos, ¿sí? Esto va a ser fundamental. Entonces, en síntesis, podríamos señalar, por favor, la pizarra 4, que el currículum es una propuesta formativa que se lleva a cabo en centros escolares ad hoc, en la que se hace una elaboración teórica, prácticas educativas y ciertos tipos de saberes que se van a producir. Claro. Y yo creo que lo que señala Tere, hay un aspecto muy importante que a mí se me estaba patinando, se me estaba yendo. Yo creo que también habría que marcar que el siglo XVII, y no es que empiece ahí, pero como que en el siglo XVI, XVII cuaja, podríamos decir, la reflexión en torno a la formación humana y a las formas de desarrollar, de conducir esta formación del hombre. La preocupación estaba desde los griegos, y estuvo en la Edad Media, indudablemente que estuvo, pero esta forma ya de problematizarse, de cuestionarse, qué es la práctica, cómo formar, qué pasa con los materiales, qué pasa con el espacio, el papel del maestro, la disciplina, etcétera. Esto es una aportación del siglo XVII, y no es casual, XVI, XVII, ¿no? No podemos hacer esos cortes tajantes kuhnianos que comentábamos el otro día de Kuhn, de rupturas y continuidades, porque en realidad pues son prácticas que se van configurando en un tiempo largo. Y decíamos, viene ya esta idea de formar con otro tipo de conciencia. Yo no diría mayor conciencia, pero tiene que ver también con el descubrimiento del papel del hombre en el universo. O sea, en la medida en que el hombre logra deslindar el plano de las alturas y el plano de la tierra, y pensarse como persona, más allá de como criatura divina, etcétera, esto da posibilidades, pues, podríamos decir, incipientes, porque pues eso lo sabes tú mejor que yo, que las ciencias sociales se configuran formalmente en el siglo XIX, pero cambia la noción de sociedad, la noción de grupo. Ya no es la idea de la hermandad, del grupo religioso, sino que ya el hombre se puede pensar un poquito más autónomamente, puede pensar a su sociedad, y ahí la pedagogía deja de ser motivo de conducción cristiana para ser motivo de reflexión secular.
De acuerdo. En este contexto, en esa descripción de estos procesos acelerados de escolarización, yo creo que hay un deslinde que tú marcas que es básico y que podrías señalarme más puntos. El deslinde entre la noción de escuela y la noción de currículo. ¿Cuál es su deslinde o su relación? Porque siempre hay una confusión o en tratar de establecer una relación o correspondencia entre la noción de escuela y currículo. Más tarde se va a complejizar este mapa de relaciones, va a aparecer programas, clase, maestro, contenidos, pero yo creo que la primera relación que hay que deslindar para definir y irnos aproximando poco a poco al currículum es el deslinde entre la noción de escuela y currículum que tú ya has descrito en esta trayectoria histórica, pero ¿cómo podríamos sintetizar este deslinde? Bueno, yo diría que la escuela, no tomando la escuela en el siglo XI, XII, XIII, que se refiere al conjunto de escolares, eso es otra idea de la actual. Yo creo que la escuela como institución escolar implicaría como una de las instituciones del Estado donde se media con la sociedad civil, o sea, el Estado como mediador de las relaciones formativas, digamos, donde se depositan las relaciones formativas en la sociedad civil, de manera formal, ¿no? De manera formal se prioriza la idea de institución escolar como el lugar formativo por excelencia, y se empieza a privilegiar desde este tiempo, siglo XVI, XVII, hasta nuestros días. ¿Qué va a pasar en el siglo XXII? ¿Quién sabe, no? ¿O qué pasará en el 2200? También, quién sabe. Pero lo que sí podemos ver es que desde el siglo XVI, XVII, la institución escolar como institución civil, podríamos decir, como una norma, como una regulación del comportamiento social en torno a la formación humana, desde ese tiempo hasta nuestros días viene a ser el espacio privilegiado. Ahora, yo creo que el currículum daría cuenta más bien de esta idea de trayectoria formativa. Yo creo que trataría como de manejar el principio de racionalidad, de organización racional, de una organización racional, un plan racional entre lo que serían los propósitos, los medios y los fines, esta idea de racionalidad que se establece, decíamos, en este siglo. Sería como una tendencia en ese sentido. Podríamos hablar también del currículum en términos del proyecto, del currículum pensado, elaborado, reflexionado, y ya la operativización de este currículum, la puesta en marcha, que no necesariamente se toca con la elaboración, ¿no? O sea, siempre el proyecto difiere ya de la concreción. Sería como la primera diferencia fuerte que vería. Ya, a mí me gustaría con esta pregunta ir abordando algunas cosas en torno a Juan Amos Comenio y la génesis de esta noción de currículum. Para Juan Amos Comenio, de acuerdo a lo que hemos... antes de que se me olvide. Claro. Yo creo que esto de currículum me parece muy, muy importante porque luego es el lenguaje de todos los días. Volvemos al latín y al español. No es pedantería, y por más que pedagogo tiene que ver con pedante, pero no es pedantería. Pero yo me gustaría precisar que el término currículum, sin ningún acento, currículum, es el latín y es en singular. Currícula es usando latín y es plural. Si nos vamos por el lado del español, sería currículo con acento y currículos con acento, porque a veces empezamos a pluralizar el latín y a veces empezamos a pluralizar el latín y a manejarlo indistintamente, y no, si nos vamos por el latín sería currículum, currícula, y no lleva acento, que por cierto en el articulito mío que se envió viene un currícula con acento, pero fue problema de captura que no lo vi hasta ahora, perdón. Y entonces en español sería currículo, currículos.
Y ahora sí te interrumpí. Si quieres, nos vamos de nuevo con Juan Amos Comenio. En ese sentido, Juan Amos Comenio plantea o ya aparece como un elemento clave en la noción de currículum en la didáctica magna. Tú ya nos has remitido al principio de tu exposición cuál es la importancia o un elemento constitutivo para que nazca esta noción, es la de método didáctico. ¿Cómo es que currículum, la noción de currículum, se inserta en la obra de Juan Amos Comenio? Tenía por aquí mi bolsa. Tengo un libro, ahorita lo conseguimos. Si me pudieran pasar la bolsa, por favor, y mientras les voy explicando, aquí es que saqué todo menos la didáctica magna, pero les voy a leer este material. Me gustaría, en relación con Juan Amos Comenio, la idea de currículum. Gracias. Juan Amos Comenio directamente no trata, perdón, pero esta es la cotidianeidad de clases, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Juan Amos Comenio directamente no trata la noción de currículum. Juan Amos Comenio, decíamos, pertenece a una pequeña comunidad checa, bueno, a la Iglesia Checa Reformada. Es la primera gran reforma disidente, porque decíamos heréticos, persona que se rebela contra la Iglesia Católica, hay de todo color, olor, sabor, locura, todo desde tempranos siglos del primer milenio hasta muy tarde. Pero el proyecto de reforma serio de la Iglesia Católica, no dentro de la Iglesia Católica, sino dentro de los disidentes, voy a leer unas cositas, ahorita las apresuras. Dentro de los disidentes cuajaría por el lado de la reforma checa. Y dentro de los sectores reformadores encontramos calvinistas, luteranos, anglicanos, también hay varios. Y los calvinistas son los que incorporan la noción de currículum como tal. Sin embargo, en Comenio, les traje un poquito de la didáctica magna, encontramos las preocupaciones del currículum y del método, porque comparte la preocupación por ordenar, por poner orden en todo, en la escuela, en la clase y demás. Entonces tienen ustedes la didáctica magna, que sepan cuántos, la didáctica magna. Entonces les voy a leer una selección. Tienen, por ejemplo, el capítulo 13, se llama simplemente el fundamento de la reforma de las escuelas es procurar el orden en todo. Dice, si consideramos qué es lo que hace el universo con todas las cosas singulares que encierra, que se mantenga en su propio ser, mostraremos que no hay otra cosa sino orden, que es la disposición de las cosas, fíjense, anteriores y posteriores. Ahí está dando ya una idea de secuencia, ¿no? Anteriores y posteriores, superiores e inferiores, mayores y menores, semejantes y diferentes en el lugar, tiempo, número, medida y peso. De ahí que alguno, con acierto y elegancia, haya llamado al orden el alma de las cosas. Y sobre esto él empieza a fundamentar la idea de orden en la formación, en la escuela. Y habla permanentemente de orden. Hay una cita que remite a la idea de grupo, ¿sí? Está hablando es el capítulo 27, dice, de la división de las escuelas en 4 especies, conforme a la edad y aprovechamiento. Fíjense, aquí está la idea de grupo amplio, ¿no? No pensemos que es el grupo de la escuela primaria de la esquina, ¿no? De primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, sino estamos hablando del siglo XVII, pero existe esta noción de secuencia, de graduación, de ordenamiento para controlar. Dice, la infancia debe tener por escuela el regazo materno, la escuela maternal. La puericia, que tenga por escuela la escuela de letras o escuela común pública. Sobre esto público luego regresamos. La adolescencia tenga por escuela la escuela latina o gimnasio. Y la juventud, las academias y viajes o excursiones. Si siguiéramos leyendo, veríamos que va dando disposiciones muy exactas respecto a los contenidos de la época, los saberes de la época. Si en tal escuela hay que manejar óptica, música, geometría, nociones morales, en fin. O sea, va siendo muy preciso en cuanto a los contenidos y va siendo muy preciso en esta idea de método.
O sea, Comenio tiene la idea de universalizar el método, universalizar los contenidos y universalizar la escuela. ¿Sí? Entonces el método también va a ser una graduación específica, que aquí la sorpresa sería que no sería la didáctica general para nuestro tiempo, sino que sería didáctica por especialidades. O sea, estaría la didáctica de las artes, la de las ciencias, la de la moral, etcétera, y va dando una graduación muy precisa de cómo proceder paso por paso para facilitar el aprendizaje. Y yo creo que ahí es como lo maneja. Y no sé si pudiera hacer una aclaración, Tere, claro, que está implícita en esto que leíamos. Bueno, también está hablando del maestro y del grupo, luego regresamos a esto. Para Comenio comparten la idea luterana, o sea, la reforma, la de los reformadores. Yo en el texto también hablo de protestantes. El protestantismo es posterior, es más hacia el siglo XIX, eso lo aprendí después, así que lo corrijo. En realidad los reformadores donde está Juan Amós Comenio. Juan Amós Comenio cita en varias ocasiones a Lutero, refiriéndose a la necesidad de poner escuelas en todos lados, y aquí tenemos unas citas de Lutero. Dice Lutero en el siglo XVI: yo digo que las autoridades deben hacer lo conducente para obligar a todos sus súbditos a que manden a sus hijos a la escuela. Estamos hablando de súbditos porque es siglo XVI, si fuera XVIII estaríamos hablando de ciudadanos, y actualmente también de ciudadanos. Entonces dice: vigile entonces el que sabe y debe, y cada vez que se descubra un niño inteligente, envíese a la escuela aunque sea pobre, la comunidad se encargará de él. O sea, la preocupación por establecer una escuela pública, que también después vamos a analizar que no va a ser como la escuela pública del artículo 3º, ¿no? Esta necesidad de enviar a los hijos a la escuela pública, pues recoge el debate que decíamos en torno a currículum, en torno a clase escolar, en torno al problema del método. También Comenio habla aquí. Si me paso me dices, Tere, no, que me calle. Bueno, también Comenio habla, fíjense qué interesante, de cómo un solo preceptor puede ser suficiente para cualquier número de alumnos. Uno dirá: ay, pero qué sencillo, pues si el maestro de primero tiene el grupo de primero tiene un maestro y el de segundo un maestro. Pero en ese entonces decíamos que había una laxitud en cuanto a los maestros, en cuanto a los alumnos, en cuanto a estas asociaciones, no eran estables, no eran fijas, en fin. Y aquí él establece que con un maestro bien organizado puede controlar a un grupo de alumnos, y que además a los alumnos les va a hacer mucho bien estar con otros alumnos de su misma edad, porque hay intereses, porque se pueden hacer actividades en común. O sea, están presentes las tres nociones con diferentes términos en Comenio. De acuerdo. En ese sentido, si tú bien ya marcas que están presentes estos elementos, aunque en sentido laxo, Ajá. ¿podrías señalarnos, y si no es muy atrevido, tú que eres especialista en Comenio, bueno, o eres una lectora importante de Comenio, podríamos encontrar una primera noción de currículum en la obra de Comenio? Por eso te digo que puede resultar atrevido, porque en ocasiones pedimos a los autores cosas que no dicen nunca, que estamos empeñados en señalárselas. Bueno, yo creo que en esta idea de orden estaría la idea de currículum. Si nosotros volvemos al principio de nuestra conversación, o sea, tratando de hacer una síntesis, de rescatar los aspectos básicos de esta idea de currículum, bueno, hay una idea de trayectoria del alumno. O sea, el currículum de vida del alumno, nada más que como es currículum de vida del alumno, no del académico, pues es currículum escolar, estudiantil. Hay esta idea de trayectoria, y la idea de trayectoria nos lleva a esta idea de secuencia, de algo que va antes y algo que va después, y se complejiza, y esto lo acabamos de ver. Si tuviéramos más tiempo de analizar la obra, veríamos que es una constante en Comenio, la preocupación por el orden, por graduar, por organizar. No lo dice, no lo menciona como currículum, no que yo sepa, pero está la noción de currículum. Luego, otra de las nociones de currículum sería esta idea de facilitar. Facilitar. Hay capítulos completos de Comenio donde habla de la organización, ahorita se los encuentro. Capítulo 17, fundamentos de la facilidad para enseñar y aprender. O sea,
Comenio está hablando de esta idea de facilitar, de comunicar, donde está la idea de método didáctico, que es una de las que forma parte de la noción más amplia de currículum. Es una parte de las piezas del rompecabezas de esa totalidad que logra integrar el currículum. Después también estaría la noción de grupo, la comentábamos, la noción de clase. Estaría la idea de control, o sea, hay un control para dar, dentro de esta secuencia, dentro de esta trayectoria hay una idea de control, ¿sí? En algún momento, no lo tengo aquí señalado, pero Comenio habla incluso de los exámenes que han de realizarse gradualmente, del tipo de actividades que deben realizarse, de que el maestro se prepare, todo está implicando un control de la vida escolar. Y hay una idea muy presente que es la idea de racionalidad, o sea, de una organización, una adecuación de fines, de medios y de objetivos. Con esto no queremos decir que Comenio sea un tecnólogo de la educación, sería una aberración, pero hay un principio de organización que está presente en la noción de currículum. En suma, podríamos ver la pizarra 6, por favor. En suma, podríamos señalar que Comenio y su propuesta formativa sintetiza una época, la efervescencia y la crisis del siglo XVIII, y como principio básico, si la tierra se mueve, ¿cómo no se han de mover los saberes, las relaciones sociales y las actividades productivas? Pizarra 6, por favor. Y así determinar 4 rasgos fundamentales que definen la noción de currículum en Comenio. 4 dimensiones básicas de lo que puede integrar una posible noción de currículum en Comenio. La primera noción, como tú lo indicabas ya, implica la idea de control, orden y disciplina. La segunda, la de un proyecto racionalizador, un rasgo fundamental no solamente del pensamiento de la época, sino de toda la escuela moderna. Y el tercer principio, que sería la intención comunicadora y facilitadora en el proceso formativo. Y una cuarta noción que implicaría o estaría definiendo la noción de currículum en Comenio, la noción de grupo escolar o clase. Claro. Yo creo que en esto de control se me pasó comentarte, pero también está muy presente el control del tiempo. La noción de control del tiempo, o sea, es uno de los aspectos, y eso vaya que si lo sabemos en la escuela, ¿no? La presión del año escolar, de la jornada escolar, de los tiempos del recreo, de los tiempos de las sesiones. Esta es una noción dentro del currículum, del currículum del grupo escolar, etcétera, que está presente en Comenio, del mismo método didáctico. Yo creo que las 3 nociones se van integrando y finalmente se forma una totalidad en currículum. Currículum implica la noción de clase escolar, o sea, el grupo, el programa, diríamos ahora, implica la noción de método y la relación profesor-alumno en torno a pues una transmisión, apropiación de saberes. Fíjate que me gustaría, no sé si te interrumpo, Tere. No, ¿sí? Me gustaría, bueno, antes de que se me olvide también, en el articulito, ahora que lo revisé, que lo leí a distancia, no como ustedes, sino después de un tiempo, en la página número 4, al hablar de la Universidad de Bolonia y de París, hablo de los tempranos siglos XII y XII, también es una errata, es siglos XI y XII, cuando empieza a gestarse esto. Bueno, yo creo que Comenio es muy importante, indudablemente, y bueno, pues a mí me encanta el autor, por eso lo ha venido uno trabajando. Con él he descubierto una serie de cosas y ha sido un pretexto para estudiar otras cosas, otros proyectos que hay en la actualidad. Pero me gustaría que viéramos la reforma no aislada, ¿sí? Uno piensa la reforma y Comenio es muy atractivo, pero en el siglo XVII, en el siglo XVI, no están solos los reformadores ni las diferentes tendencias de la Iglesia evangélica reformada. Yo creo que en realidad la reforma luterana, ustedes lo saben, ustedes lo recuerdan, desencadena la otra gran reforma que se llama Contrarreforma, la de los jesuitas. O sea, en el siglo XVI, XVII y un poquito antes, pues, está la pugna de la disidencia, de los herejes,
y de la Iglesia Católica. Está la pugna. O sea, hay un debate fuerte entre reformadores y contrarreformadores. Y de hecho, detrás de eso hay programas sociales, programas políticos, están los Habsburgo con el Gran Imperio Español y los católicos y los jesuitas apoyando la Gran Reforma y el Gran Imperio Español, y están los reformadores diseminados por el resto de Europa que no es católica y que igual nos llegan acá. Entonces los dos van teniendo sus propios programas, sus propios proyectos formativos que coinciden en algunos aspectos, aunque hay diferencias fundamentales. Pero no es que sean únicamente los reformadores a los que se les ocurre la idea de currículum. Con ellos se origina el término currículum. El método didáctico viene por Francia, pasa por Estrasburgo, Alemania, es un poquito más difundido, depende también de la movilidad de los académicos de aquel entonces y los viajes. Pero los jesuitas, ustedes recuerdan que Ignacio de Loyola, sí, pues era militar converso. Entonces va a llevar, es el fundador de los jesuitas, va a llevar a la orden toda esta organización y mentalidad militar, esta organización férrea, ¿no?, disciplinada. Ellos hacen una reforma, o sea, pues tenían que combatir a los reformadores, ¿no? Entonces ellos hacen la contrarreforma. De hecho son dos reformas. Los reformadores y contrarreformadores son reformadores, nada más que unos dentro del sector disidente y otros dentro del sector católico, y con diferencias importantes y con coincidencias importantes. Ustedes lo han de recordar, en la organización de los estudios de los jesuitas se llama, y nos costó mucho aprenderlo allá por secundaria y preparatoria y en normal, yo creo que a todos nos costó mucho, Ratio, Atque, Institutio, Studiorum, Societatis Jesu. Bueno, y esto que pues lo hemos memorizado, ¿no? Y la ratio, y la ratio, y la ratio. Bueno, pues ¿qué quiere decir la ratio? Fíjense aquí la semejanza de nociones, cómo se tocan los debates de la época. Ratio recupera una noción de Cicerón, o sea, recuerden que vuelven a los clásicos por allá por los siglos XIV, XV, XVI, XVII, que se refiere a un plan fijado, a un plan fijo, a una serie de consideraciones, a una serie de procedimientos de organización, de temáticas, ¿no? Es el primer término, el ratio. Atque quiere decir o sea, organización, disposición, plan fijado. Y institutio se refiere a la formación, a la instrucción, a un sistema organizado, bueno, sistema implica organización, a un proyecto. Entonces fíjense cómo se están tocando las nociones de organización, de sistema, de racionalidad. Studiorum se refiere quiere decir de los estudios, o sea, sería el plan fijado para la formación, o sea, es la idea del sistema, del proyecto de formación para los estudios de la Sociedad de Jesús. Esto lo establecen ellos en 1599. Fíjense cómo se tocan las fechas. Y bueno, es larguísimo, o sea, la famosa ratio, Atque, consta de 467 reglas que no se las vamos a hacer aprender, ni nos interesan las fechas, nos interesa que tengan idea de la historicidad de los procesos, ¿no? Entonces estas reglas se organizan en 4 partes: el gobierno del colegio, las reglas para los profesores en general, la organización de los estudios elementales y superiores. Y esta ratio la aplican por todas las provincias de la Compañía de Jesús. Y bueno, son muy precisos, o sea, se trata de un sistema escolar detalladísimo, con tiempos, con prácticas, incluso prácticas religiosas, la oración, etcétera, con un sistema de competencia para estimular al alumno, sí, competencia, pero ponerlos a competir en serio, fulanito contra sutanito, y a ver quién gana, certámenes, en fin. También tienen teatro donde no entran las mujeres están fuera, porque son objetos pecaminosos. Bueno, ya vendrán las jesuitas después para corregir. Vendrán otras órdenes que se dediquen a esto, que no son jesuitas, pero son paralelas. Y hay una serie de modelos. Bueno, en este sentido, me gustaría como enfatizar que los jesuitas, las diferencias básicas, Tere, no sé si
Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Y estamos sobre el tiempo igual que siempre, ¿no? Las diferencias básicas entre reforma y contrarreforma, entre proyecto de la Iglesia Evangélica y de la Escuela Evangélica y de los católicos, porque eso nos toca de cerca y toca formas de hacer pedagogía, ¿no? Miren, en la reforma, las dos tratan de impulsar la escuela, pero hay diferencias fundamentales. Ustedes recuerdan que los reformadores, uno de los pleitos de lo que impugnan los reformadores es que la interpretación de la Biblia pase por el sacerdote. Ellos dicen que van a relacionarse directamente con Dios y directamente interpretar la Biblia. Bueno, diríamos, ¿qué tiene que ver con el currículum? No, pues tiene que ver mucho, porque precisamente esta necesidad de interpretar directamente la Biblia, pues ¿qué significa? Que tienen ellos que poder leer la Biblia, ¿no? Tener los textos sagrados, y por eso abren la escuela a todos. El propósito de los jesuitas es recuperar a la sociedad para los católicos. Entonces la escuela no está dirigida a la burguesía, la gente de los burgos no tiene carga ideológica, ni al pueblo, o sea, no desarrolla una escuela burguesa ni una escuela popular, que eso lo hacen los jesuitas y la pedagogía jesuítica, sino que se dirige a los sectores de mando, a los dirigentes seculares y eclesiásticos que van a recuperar a la sociedad para el catolicismo. O sea, hay una diferencia fundamental. La escuela es promoción social entre los jesuitas y entre los reformadores es salvación, posibilidad de salvación. Esto va a dar lugar a pedagogía católica y protestante. Bueno, hasta aquí llegamos. Le agradecemos. Este trayecto por la historia nos ganó el tiempo. Siempre la historia nos remite y nunca nos deja llegar al presente, pero creo que es más enriquecedor esta exposición, aunque pusimos a sudar aquí a los del estudio por el tiempo, pero bueno, se les hará llegar los cuadros que la maestra preparó para la sesión vía fax a todas sus unidades. Gracias, hasta luego, próxima sesión 12 de septiembre.